Buenos días, Gran Canaria, bienvenido, bienvenida a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana se encuentra con nosotros nuestra compañera habitual en esta casa, Carlos Pineda. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, María. Como siempre, un placer, y tú lo sabes bien, estar aquí en Canal 13 Digital, ¿no? Un poco constipado, lo siento, pero hoy está bueno. Carlos resfriado, viene de Mogán, de Arguineguín. Y bueno, vamos a empezar un poquito con Europa. Todavía no se sabe quién va a presidir los órganos de gobierno en Europa. Bueno, quizás en Europa estamos acostumbrados ya, ¿no? A que en Europa casi nunca se rematan las cosas, ¿no? Y siempre hay que esperar un poco más, ¿no? Lo que sí es cierto es que como funciona Europa, y debemos de habituarnos, ¿no? Yo supongo que ya muchos estaremos habituados, el funcionamiento de la Unión Europea, de las instituciones, bueno, pues así, bueno, hay que hablar mucho, hay que negociar mucho, son muchos Estados miembros, hay Estados miembros con todos los mismos derechos y obligaciones, bueno, pero también hay Estados miembros que tienen más influencia, ¿no? A lo mejor Alemania, a lo mejor Francia, Inglaterra, Italia, España, ¿no? Quizás estén en el grupo de cabeza de los países que tengan más influencia comparado con, pues, a lo mejor con otros países como Holanda, Bélgica, Portugal o Grecia, ¿no? Entonces es importante saber qué es lo que va a pasar, ¿no? En estas elecciones europeas, los partidos ya señalaban directamente a quién propondrían como candidato para presidir la Comisión Europea, ¿no? Que en este caso era Manuel Durão Barroso, creo que sigue siendo el presidente de la Comisión, pero bueno, que ya nosotros, los ciudadanos, al votar a un determinado partido, al Partido Popular, al Partido Socialista, bueno, pues ya estos partidos se habían decantado por una persona, ¿no? Lo que sí es cierto es que, bueno, que los resultados en el Parlamento Europeo han sido los que han sido, ¿no? Sobre todo a nivel, si los analizásemos a nivel español, ¿no? Y bueno, pues ahora quizás lo que hay que es volver a hablar, ¿no? La realidad es que el partido más votado ha sido el Partido Popular Europeo y tienen un candidato marcado, pero ese candidato, bueno, con sus parlamentarios no es suficiente para obtener esa mayoría que se requiere, ¿no? Aunque hay que decir que la elección del comisario, ¿no? Del presidente de la comisión, bueno, pues tiene que ser también refrendada por el Consejo, ¿no? Digamos, el Consejo es la representación de los gobiernos de los Estados miembros del Parlamento Europeo, ¿no? A veces es complicado, pero no lo es tanto, ¿no? Por un lado, tenemos la Comisión, ¿no? La Comisión que viene a ser una especie de ejecutivo, como si fuese un gobierno, con una serie de comisarios, como si fuesen unos tipos de ministros que proponen asuntos, ellos no deciden si al final se hacen o no. Por otro lado tenemos a las grandes instituciones, tenemos al Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos europeos, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos el Consejo Europeo, ¿no? El Consejo Europeo que representa a los gobiernos de los Estados miembros, ¿no? Entonces, entre todos, sobre todo entre el Parlamento y sobre todo también entre el Consejo Europeo, bueno, pues hay que llegar a un acuerdo, y a un acuerdo satisfactorio entre todas las partes, ¿no? Los dos partidos más votados han sido el Partido Popular Europeo, que es el que ha ganado las elecciones. El segundo partido es el Partido Socialista Europeo, que también tenía un candidato, Martin Schulz, ¿no? Alemán, ¿no? Un hombre del SPD, del Partido Socialista alemán, un hombre que fue presidente del Parlamento Europeo también, ¿no? Juncker es el candidato que proponía el Partido Popular Europeo, pero bueno, ahora lo que hay que hacer es esperar un poco, y tampoco es una cosa que urja demasiado, ¿no? Y lo que hay que buscar una presidencia que sea en un amplio sentido de consenso, que estén bastante de acuerdo, y sobre todo a la hora de repartir los cargos, el siguiente cargo, que son los comisarios, ¿no? Esto es lo más importante, ¿no? ¿Y qué te parece el efecto Podemos? Porque realmente Partido Popular y PSOE bajaron todo, o sea, realmente se agregó el voto a este partido, un partido nuevo. Bueno, por ejemplo, ¿no? Cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estuve en una mesa en Arguineguín, ¿no? Unos recuentos y todo esto, bueno, pues la verdad es que fue sorprendente en algunos aspectos, algunos datos, ¿no? Se presentaban 39 partidos, ¿no? Bueno, pues de los 39 partidos, pues lo que sí es cierto, que a lo mejor no podemos utilizar ese sitio como dato importante, porque la participación fue muy baja.
no recuerdo exactamente cuánto fue, pero sí sé que, aun siendo una participación excesivamente baja, ¿no? Bueno, pues se les votó, recibieron votos casi 19 partidos, ¿no? Es increíble, ¿no? Y yo me sorprendí que 19 partidos de los 39 que se presentaron, bueno, pues recibiesen votos, ¿no? Lo normal hubiese sido los partidos más importantes, ¿no? Los partidos más tradicionales, los partidos que iban en coaliciones, aunque fuesen en coaliciones un poco extrañas, como hacía Coalición Canaria, ¿no? Que era curioso lo de Coalición Canaria, ¿no? Presentaba una papeleta donde tenía me parece que eran cuatro o cinco candidatos que después no correspondían tampoco con la papeleta normal, porque ellos no empezaban en el 1, en el 2, el 3, el 4 hasta el 6, sino ellos empezaban con otros números, ¿no? Lo que sí es cierto es que hemos visto una desafección, yo por lo menos lo entiendo así, hacia la clase política por parte de los ciudadanos, pero también entiendo que ha habido una parte importante de los ciudadanos que, bueno, que habían 39 opciones, cada uno podía elegir la opción que quería. Yo creo que teníamos que haber ido muchas más gentes a votar, ¿no? Yo creo que es importante que nos quejemos, que seamos exigentes, pero que también es importante a la hora de que haya unas elecciones ir con responsabilidad a votar, ¿no? El efecto Podemos es un partido que creo que aquí en Las Palmas fue la tercera formación política en este municipio, ¿no? Y sacó un número importantísimo de votos, ¿no? Su líder, a lo mejor, ¿no? Que también era curioso, presentaba una papeleta donde el logotipo, ¿no? Sabes que cada partido presenta su rostro, era su rostro, ¿no? Para que no, quizás le funcionó, ¿no? También es un hombre demasiado mediático, mediático en el sentido de que da datos claros y contundentes, ¿no? Pero que después no son ciertos en realidad, ¿no? Y donde no analiza toda la realidad, ¿no? Sino analiza única y exclusivamente la parte que le interesa, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues Podemos ha sido la fuerza política sorpresa, ¿no? Porque habían otras alternativas al bipartidismo y habían alternativas más claras, ¿no? Como podía ser el partido de UPyD, como podían ser incluso Izquierda Unida. Bueno, pues Podemos los adelantó, ¿no? Los adelantó en Las Palmas y también en muchos sitios, ¿no? Es un partido que sacó 1.200.000 votos, pero también es un partido que, bueno, que a partir de ahí, lo que ahora que tenemos que hacer los ciudadanos, ¿no? Es que analizar y valorar lo que hace cada formación política, ¿no? Una formación política como el Partido Popular, ¿no? Que se presenta al Parlamento Europeo, tiene muy claro cuáles son los objetivos por los que se presenta el Partido Popular al Parlamento Europeo. Se presenta porque tiene conciencia de Estado, porque tiene conciencia de propósito colectivo y por lo que quiere traer son cosas buenas para España, ¿no? Y quiere facilitar el camino de la recuperación económica en muchos aspectos. Y es muy importante tener una influencia importante en Bruselas, porque hemos visto, ¿no? Lo que ha ocurrido con los rescates, hemos visto lo que ha ocurrido con las presiones desde Europa para que disminuyan los déficits públicos, y hemos visto muchas cosas que se marcan desde Europa. Bueno, pues si en Europa tenemos un partido, una formación política como el Partido Popular, que en ese sentido tiene claro qué es lo que hay que hacer en Europa y cuáles son sus objetivos, bueno, pues es de agradecer, ¿no? Ahora lo que hay que ver es que lo que va a ser a lo mejor formaciones políticas como Podemos, como UPyD o como la propia Izquierda Unida, son diputados europarlamentarios europeos, pero representan a los ciudadanos españoles en Europa, ¿no? Sí. Y lo que se espera de ellos es que, bueno, pues que ellos trabajen en el sentido de mejorar la calidad de vida y, sobre todo, la recuperación económica, no solamente para Europa, sino para España. Entonces, lo que tenemos que ver ahora es eso, ¿no? Porque claro, ¿no? A lo mejor un partido como Podemos, ¿no? A lo mejor utiliza sus 5 eurodiputados, ¿no? Su capacidad mediática, ¿no? Porque es cierta que la tiene, ¿no? Se ha visto, es indiscutible, tiene 1.200.000 votos, no a lo mejor con este fin y este objetivo, ¿no? Quizás a lo mejor lo utiliza, bueno, como plataforma de lanzamiento para comunicar otras cosas que ellos quieren comunicar, ¿no? Entonces hay que estar atento a lo que trabajan, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Gabriel Matos, ¿no? El eurodiputado del Partido Popular, que representa un poco Canarias, bueno, pues hemos visto en todos los años que lleva en Europa, bueno, pues todas las cosas que se han conseguido, ¿no? Para el transporte, ¿no? Para las subvenciones a la pesca, ¿no? Y para muchas cosas, ¿no? Ha sido un trabajo duro, complejo y además es difícil, ¿no? Porque hay que hablar con mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver lo que hacen ahora los europarlamentarios de esas otras formaciones políticas, ¿no? Y yo creo que eso es, y tenemos que ya de una vez por todas, ¿no? Desde los ciudadanos españoles,
tenemos que darnos cuenta de estas cosas, ¿no? Y ver qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, ¿no? Porque a veces hablar, ¿no? Y a lo mejor decir frases grandilocuentes es fácil, ¿no? Pero también cuando tú estás ahí, bueno, pues tienes las obligaciones de eso, y yo espero realmente, bueno, pues que Podemos, Izquierda Unida, UPyD, ¿no? Incluso el Partido Socialista, bueno, pues que peleen también por los ciudadanos canarios, ¿no? Por los ciudadanos Ahora canarios está y una españoles. renovación, el PSOE está ahora en una renovación en la que al principio iban a haber muchísimas caras. El batacazo del Partido Socialista en las europeas ha sido bestial, pues ha dimitido, es que tenía que dimitir, o sea, si no dimitía yo creo que la militancia echaba al señor Pérez Rubalcaba, porque Nosotros- realmente lo han hecho tremendamente fatal. El Partido Claro. Socialista y Coalición Canaria tampoco se queda atrás, porque es que vamos. Bueno, si analizásemos es que los resultados europeos, ni siquiera los sociólogos más avispados, bueno, podían habernos Vaticinado, algo por el estilo, ¿no? Porque sí. Es cierto, después uno siempre espera unas cosas, en las encuestas ninguna encuesta decía eso, ¿no? Los resultados, ¿no? Y bueno, pues, no sé, estos sociólogos, estas encuestas, todas estas cosas, deberían a lo mejor también pues renovarse y readaptarse a una realidad, ¿no? Es cierto que a lo mejor eso es complicado porque también la sociedad cambia mucho, ¿no? De un momento a otro, ¿no? Y hemos visto fenómenos sociales importantes que casi espontáneos, ¿no? Lo hemos visto en España, ¿no? Sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? ¿Qué pasa en el Partido Socialista, no? Yo creo que nosotros aquí hace como cosa de 2 años, cuando precisamente hablábamos de Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba probablemente haya sido uno de los políticos socialistas, ¿no? Más influyentes de la democracia española, ¿no? Si quitásemos a lo mejor a Felipe González, que fue 12 años presidente del gobierno, 12 o 14, no recuerdo exactamente bien, creo que 12, probablemente el segundo político socialista con más influencia haya sido Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Es un hombre que ha estado en todas las decisiones importantes, que ha estado en prácticamente todos los gobiernos socialistas, ¿no? En los de Felipe González, en los de Zapatero. En los de Zapatero, ¿no? En decisiones importantes. Sí, pero un hombre que pertenecía al pasado, ¿no crees tú realmente? Bueno, sí, pero al pasado, pero también sus electores lo eligieron a él, ¿no? Sí. Un hombre que ha estado ahí siempre, ¿no? Un hombre moderado, un hombre en el que algunos asuntos ha sido también importante, por ejemplo, en esta noticia que ahora está la más importante, ¿no? Que ha sido la abdicación del rey, ¿no? También hemos visto su conciencia, como no se le puede negar, su conciencia de Estado, ¿no? Su propósito colectivo hacia el Estado español, su entendimiento, ¿no? Sobre el problema de Cataluña, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? En otros, después, no, en otros muchos aspectos a lo mejor no, ¿no? Pero nosotros creo que cuando lo eligieron como secretario general del Partido Socialista, ya vaticinamos que aquí, creo que en esta cadena, sí, en este programa, bueno, pues que probablemente estaría alrededor de 2 años o algo así, ¿no? Nosotros, pues mira, pues al final hemos acertado. Es curioso, ¿no?, lo del Partido Socialista en el sentido de que, por ejemplo, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Porque a nivel de análisis, ¿no? Porque nosotros si analizásemos estos 2 años de gobierno del Partido Popular, ¿no? Han sido 2 años de gobierno muy complicados y muy duros que han obligado a realizar cosas en el sentido de ajustes importantes en la economía española, ¿no? Y hablamos prácticamente en casi todos los sentidos, a excepción de las pensiones. Bueno, lo hemos visto con los parados, lo hemos visto con sanidad, lo hemos visto en educación, lo hemos visto en defensa, lo hemos visto en inversión pública, ¿no? Cómo nos hemos tenido que adecuar a nuestra nueva capacidad económica, ¿no? Y como teníamos unos gastos muy importantes, como teníamos un déficit, un desajuste tan importante que, bueno, que prácticamente nos estaban diciendo pidan el rescate. Claro, habíamos visto lo que le había pasado a Grecia, lo que le había pasado a Portugal, lo que le había pasado a Irlanda. Bueno, al final no se pidió el rescate por unas buenas negociaciones, por un buen trabajo de un buen equipo de gobierno, sobre todo el equipo de gobierno de Mariano Rajoy, la parte económica, ¿no? Los ministros económicos, Montoro, de Guindos, el propio José Manuel Soria, ¿no? Y algún que otro ministro más. Bueno, pues se ha logrado no pedir el rescate, pero sí es cierto que se han realizado ajustes importantes y la sociedad española ha realizado unos sacrificios importantes, porque hay que decirlo, aquí el mérito de la sociedad española,
que en cierta medida cuando se destruían más de 10 empresas a la semana, por ejemplo, en Canarias, ¿no? O cuando se destruían miles y miles de empleos y encima estos gastos tan grandes, bueno, pues al final, y a lo mejor recordábamos también lo que pasaba con la prima de riesgo, ¿no? ¿Cuántos programas hemos hablado aquí de la prima de riesgo, ¿no? Ya no se habla de la prima de riesgo, ¿no? Bueno, pues la realidad es que la economía y muchos datos se han ido a mejora, pero bueno, cuando han venido unas elecciones, bueno, pues el Partido Popular, ha habido un número importante de votantes del Partido Popular que no han ido a votar o no han apoyado al Partido Popular, ¿no? Bueno, en ese sentido el Partido Popular ha tomado nota, ¿no? Y también sabe exactamente lo que tiene que hacer, ¿no? Creo que hoy, precisamente, el Consejo de Ministros va a aprobar una reforma fiscal, ¿no? Para reactivar más la economía en el sentido Sí, con de que, rebaja de impuestos para enero, pero claro, tengo que decir, Carlos, que en mayo hay elecciones autonómicas y municipales y ya Claro, están ya prácticamente en pre-campaña. sí, pero O cuando sea, realmente nosotros, la gente no es idiota. Cuando el Estado español tenía un déficit del 11%, pues lo que había que hacer es pedir sacrificios, ¿no? Y bueno, y entonces yo espero Sacrificio que ha hecho la clase de siempre, o sea, bueno, la sociedad, o sea, las familias más pobres y de clase media, bueno, que ahora no hay, prácticamente eso lo que han hecho fue eso, y entonces ha aumentado. Son las que son importantes en la economía. Sí, con la crisis ha aumentado las familias que son cada vez más ricas, eso también hay que decirlo, Carlos. Yo creo que no ha sido así, ¿no? No creo que haya sido así. Las familias que son ricas ahora han aumentado su riqueza, entre otras cosas, porque sus valores, sus bienes inmuebles y sobre todo sus bienes en renta variable, ¿no? Hablamos de acciones en bolsa, han ido subiendo, ¿no? Igual para ellos que para el resto. Por eso ha subido sobre todo la renta o la capacidad de estas familias, ¿no? Lo que sí es cierto es que con el Estado español, el 85% de la economía depende de la pequeña y mediana empresa, ¿no? No depende de las grandes riquezas, de las grandes fortunas. Se han hundido gracias a la reforma laboral, gracias a muchísimos impuestos que tienen que pagar. Bueno, pues tú tienes un negocio pequeñito y si no tiene... Yo creo que gracias a la reforma laboral se ha dejado de destruir muchísimo empleo, ¿no? Y no he visto yo, que conozco a muchos, a ningún trabajador, bueno, que lo que le preocupe, a una persona que esté en el paro, que lo que le preocupe es que con cuántos días lo van a liquidar en caso de despido, ¿no? Sino lo que quieren es que conseguir un puesto de trabajo. Yo creo que la reforma laboral en este sentido ha sido muy, pero que muy eficaz, mucho más de lo que se piensa mucho. Pero para no desviarnos del tema, sí, estábamos hablando del Partido Socialista, ¿no? Que es paradójico, ¿no? Ver que es cierto, ¿no? El Partido Popular ha sufrido una pérdida importante de votos, a pesar de ganar las elecciones, de ser el partido más votado, ¿no? Después de 2 años de gobierno, un poquito más de 2 años y medio de gobierno, tomando decisiones muy complicadas y muy duras, pero es que después el otro partido, el Partido Socialista, no solo que no tomaba ningún tipo de decisiones, ¿no? Sino que además tampoco apoyaba, ¿no? Y a lo mejor en algunos aspectos y ha hecho demasiada demagogia en el sentido, en todas las decisiones de sentido económico o todas las decisiones en el sentido obligadas también por la Unión Europea que tomaba el Partido Popular, no ha querido participar en eso, bueno, y solamente ha criticado, pues resulta que ese partido, bueno, pues no solamente no gana las elecciones, no solamente no recupera votos, sino que además pierde votos y pierde más votos y más diputados que la otra formación política. Entonces, claro, pues el Partido Socialista tiene un problema que tendrán que resolver. Yo la verdad es que no lo tengo muy claro cómo lo van a resolver, ¿no? Porque tampoco, yo creo que el Partido Socialista en algunos asuntos, bueno, y en algunos aspectos es un partido que quizás ha sido demasiado oportunista, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, y si analizásemos o intentáramos recordar, ¿no? Por ejemplo, yo no recuerdo nunca a Felipe González hablar del Partido Socialista como la izquierda, ¿no? Yo recuerdo a Felipe González y a todos los dirigentes políticos socialistas hasta hace 2 días, hablar como el Partido Socialista, el partido moderado y sobre todo el partido político progresista, ¿no? Ahora, de repente, después de las elecciones europeas, ¿no? Ya antes de las elecciones europeas, ya el Partido Socialista no es el partido moderado y el partido progresista, ¿no? Ellos insistían mucho sobre progresistas, somos los progresistas. Ahora no, ahora es un partido de izquierdas, ¿no? Ahora es un partido de izquierda y lo dicen claramente, ¿no? Yo creo que estas cosas también desajustan un poco al propio electorado socialista, ¿no? Que no tienen muy claro qué tipo
qué tipo de funcionamiento y qué tipo de ideologías son, ¿no? Lo que sí es cierto es que el Partido Socialista nos ha adelantado por la izquierda y por la derecha, ¿no? Y hemos visto cómo todas estas formaciones políticas, como por ejemplo Podemos u otras formaciones políticas, quizás a lo mejor Podemos no tanto, pero hay otras formaciones políticas como Izquierda Unida que le está quitando muchos votos, lo vemos en Andalucía, lo vemos en muchos sitios y también incluso UPyD, ¿no? Ahora el Partido Socialista, con todo su derecho, bueno, pues tiene pensado hacer un nuevo congreso, un congreso extraordinario para elegir un nuevo secretario general o secretaria, ¿no? Ya han salido ya muchas voces. De momento secretario, porque ya las chicas se han ido. Sí, han salido muchas voces. Pero y vamos mujeres no, o sea, el poder, o sea, la renovación del Partido Socialista ahora en estos momentos tiene rostro de hombre, de varón. Sí, ¿verdad? Porque realmente la presidenta de la Junta de Andalucía no iba a ir para allá, realmente, sí, va a quedarse ahí porque realmente además, es donde tiene que estar. Es un poco complejo, ¿no? También la presidenta de la Junta de Andalucía era un poco complejo en primer lugar porque era la presidenta de Andalucía, ¿no? También un partido en Andalucía gobiernan apoyados en cierta medida con Izquierda Unida, ¿no? Y hemos visto, ¿no? También como a veces, bueno, pues esta mujer, bueno, pues le han temblado un poco las piernas también, bueno, cuando tuvieron el problema con los de Izquierda Unida, ¿no? Como al final se volvió al final se volvió, pero realmente ella se ha quedado en su puesto, donde tiene que estar de presidenta de Andalucía y que se coma el marrón. Sea una mujer que es muy conocida en Andalucía, pero a lo mejor, bueno, pues en Galicia, en Aragón, en Asturias, en Cataluña y en otros muchos sitios, bueno, pues no lo es así, ¿no? Yo sinceramente les deseo suerte al Partido Socialista y entiendo que es importante que haya un buen Partido Socialista en España, un Partido Socialista fuerte que tenga las ideas claras de España como Estado, ¿no? Y es un partido con opciones a gobernarnos, ¿no? Y por lo tanto hay que desearle suerte, bueno, pues, y que obtengan el mejor candidato posible, ¿no? Bueno, y Coalición Canaria, vamos a ver también hablar de Coalición Canaria, porque Coalición Canaria lleva gobernando en el gobierno de Canarias, ni se sabe desde la prehistoria, porque sí, pero bueno, es que no sé que cómo lo se de las Coalición hace. Canaria es... No sé, son los listos, son los alumnos, Coalición Canaria, muy listos, muy Canaria, disciplinados. Es un partido diseñado para estar en el gobierno de Canarias, ¿no? Y Sí, si no estuviese, y si Coalición Canaria no estuviese en el gobierno de Canarias, desaparecería. probablemente se desintegraría de muchas formas, ¿no? Además de muchas formas, ¿no? Coalición Canaria, otro partido, ¿no? Que sin estar en el gobierno, sin tener responsabilidades. El problemón que va a tener ahora, Carlos, porque... No, pero es curioso también un partido, ¿no? Sin estar en el gobierno, sin tener responsabilidades a nivel estatal y otras muchas cosas, bueno, pues la verdad es que sufrió un varapalo importante en las elecciones en Europa, perdió prácticamente el 30% de sus votos, ¿no? Yo creo que también es importante y también debería hacer reflexionar a muchos líderes y líderes de Coalición Canaria en ese sentido, ¿no? Coalición Canaria es un partido que está diseñado para estar en el gobierno y probablemente no sabría hacer otra cosa. El problema es a quién van a poner de presidente en el gobierno, ¿no? Hemos visto a Paulino, ¿no? Cómo ha sido capaz, ¿no? Creo que es el único presidente de la comunidad autónoma por Coalición Canaria que ha repetido, ¿no? Y eso ha conllevado un desgaste importante dentro de la estructura interna de Coalición Canaria, sobre todo en Tenerife, ¿no? Digamos que para entender un poco, porque es complicado e incluso difícil, ¿no? Incluso a nivel ideológico, ¿no? Coalición Canaria en Fuerteventura, ¿no? Pues ideológicamente está a las antípodas de Coalición Canaria en Tenerife, ¿no? Ideológicamente. Sí. Y que de La Palma, ¿no? Y en Gran Canaria, pues no sabemos muy bien qué es Coalición Canaria, ¿no? Porque no se sabe muy bien. Y en Lanzarote tampoco se sabe muy bien, pero bueno, digamos que es una amalgama de distintas ideologías y afinidades, bueno, pero que tienen un propósito colectivo, bueno, que es Coalición Canaria, ¿no? Total y absolutamente respetable, ¿no? Lo que tenemos que valorar, lo que tenemos que justificar es decir, bueno, pues si lleva tantos años Canarias, gobernada sobre todo por Coalición Canaria, bueno, pues habrá que ver los datos, ¿no? Y los ciudadanos tendremos que analizar los datos y las valoraciones, ¿no? Y tendremos que decir, oiga, pues mire, pues lo ha hecho bien, es que o decirle y recordarle, ¿no? Al presidente del gobierno de Canarias, mire, es que todavía tenemos 300.000 parados, es que tenemos unas tasas de fracaso escolar importantísimas, algo que depende de la gestión canaria, ¿no? Oiga, mire, que tenemos unas listas de espera, que algo que depende también unas listas de espera muy importantes, ¿no? Algo que depende directamente del gobierno de Canarias y que son responsabilidades del gobierno de Canarias y además en algunos casos con responsabilidades compartidas con el propio Partido Socialista, ¿no? Porque hoy en Canarias gobierna el Partido Socialista y Coalición Canaria.
Lo de Coalición Canaria, la verdad es que yo tengo que decir, ¿no?, que Paulino claro, ha tenido la capacidad de liderar un gobierno en Canarias, siéndole el presidente. No solamente eso, sino algo que ha sido algo importante, que es difícil y muy complicado y muy difícil de ver, ¿no? Nosotros hemos visto lo que le pasaron a presidentes en Coalición Canaria, como fue Román, ¿no? Alguien que quisieron hacer desaparecer, ¿no? Lo hemos visto con el propio Hermoso, ¿no? Lo hemos visto con Olarte, ¿no? Toda la gente que han sido presidente del gobierno de Canarias con Coalición Canaria, bueno, pues han ido desapareciendo. Incluso Martín, ¿no?, el hombre que ya, bueno, fallecido, descanse en paz, pero bueno, que tampoco generaba ya demasiada simpatía. Pero tú dime a mí, Carlos, ¿qué rostro tienen ahora para Coalición Canaria? No estoy hablando de Paulino, porque igual Ana Gorama también se quiere sentar o optar a bueno, ser estoy seguro candidata. estoy seguro que Ana Oramas está O deseando. otro dirigente de las Islas Menores, porque realmente representación ha sido siempre Gran Canaria de Tenerife. Estoy seguro que Ana Oramas además se le nota que tiene ganas de presidir el gobierno. gobierno. Tuya. tiene ganas de presidir el gobierno de Canarias. Pero claro, cuando Coalición Canaria es un partido político que prácticamente funciona con sus premisas, que son intereses partidistas y cuotas de poder, es complicado optar a que alguien de una isla menor, ¿no? Sí. Alguien que a lo mejor representa al cómputo total de votos en Coalición Canaria, pues a lo mejor 20.000, 30.000 votos como mucho. Bueno, pues si lo comparamos con los votos, por ejemplo, lo comparásemos, por ejemplo, con alguien, por ejemplo, donde más votos recibe, como es en Tenerife, ¿no?, que es donde más votos recibe Coalición Canaria, ¿no? Yo no creo que las asambleas locales de Coalición Canaria en Tenerife o insulares, ¿no?, bueno, pues aceptasen un candidato que no fuese de Tenerife. Yo sinceramente opino así, ¿no? Coalición Canaria tiene claro que el candidato tiene que ser de Tenerife, es una premisa, y después de eso ya se repartirán las consejerías, ¿no? Ya se repartirán. La Palma, o incluso, por ejemplo, con La Palma siempre lo satisfacen con la presidencia del Parlamento, de Canarias, ¿no? Es lo que tenemos que analizar y mirar, ¿no? Pero yo creo que más allá de todas estas cosas... Pero la gente que ha estado, como Antonio Cordobés, que ha estado ahí 28 años gobernando, pero que yo este señora... Si no goberna, realmente cuando se jubile, pues no sé, tendrá ahí el mono de gobernar. Habrá hecho cosas buenas y pero habrá realmente hecho cosas no tan buenas, y supongo que también estar tantos años, pues también tiene sus méritos, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Es complicado. Yo lo que sí creo es que es lo que volvía antes, ¿no? Lo que tienen que hacer los ciudadanos es analizar y tenemos que ser exigentes. Pero tú dime qué rostros femeninos tiene Coalición Canaria ahora. Ana Orama, bueno, ahí está, la tienen de diputada regional, ahí en el grupo mixto con Pedro Quevedo. De Fuerteventura tenían... Claudina Morales. Exacto, ¿no? Ya. Claudina Morales, pues ahí está. De Fuerteventura también tienen a Marcial, ¿no? Sí, exactamente. Marcial también es uno que se postulaba. Estaba ahí postulándose ahí, si me pongo en primera fila. Pero quizás demasiado a la izquierda para los gustos de Coalición Canaria en Tenerife, ¿no? Para los gustos de Coalición Canaria en Tenerife. ¿Quién más tienen aquí de mujeres? Que no sé, y de rostros jóvenes, pues tampoco. Pero también si vamos ahora a Nueva Canaria, pues tampoco nos desviemos tampoco del camino. Nueva Canaria es el partido de Nueva Canaria es Coalición Canaria. O sea, porque realmente los de Nueva Canaria estaban antes en Coalición Canaria. Sí, bueno, Nueva Canaria, digamos que es el partido de las ideas, ¿no? Nueva Canaria, ellos lo dicen, nunca hablan de personas. Sí, hablan de ideas. No, de ideas. Lo que pasa es que las personas siempre son las mismas, ¿no? Sí, no, los rostros no cambian. Yo no sé qué toman. ¿No? Es como Nueva Canarias o Canarias otra vez, ¿no? No envejecen, toman algún tipo de gince o alguna crema mágica. Respetable, sí, ¿no? Bueno, claro, respetable. Y hay mucha gente en Nueva Canaria que tiene un partido a lo mejor a la izquierda, ¿no? Quizás se ha ido escorando mucho más a la izquierda, ¿no? Que tienen representantes en casi todas las instituciones importantes, ¿no? Lo vemos como tienen en el Parlamento, en el Senado no tienen, pero en el Parlamento Nacional sí tienen, y han votado cosas muy controvertidas, ¿no? Como por ejemplo el sí al referéndum que proponía ¿cómo se llama? Convergencia y Unión, ¿no? Sí. O otras cosas que han sido muy controvertidas, que yo creo que también es importante que los ciudadanos sepan, como abstenerse, ¿no? La ley de aplicación, ¿no? Y en algunas otras cosas complicadas y difíciles de entender, ¿no? A lo mejor para el ciudadano o el votante canario, ¿no? El votante canario de Nueva Canaria. Pero bueno, yo creo que esto también
estas cosas, bueno, pues nos destapan, nos quitan algunas vendas y también nos hacen ver cuál es la realidad y qué decisiones toman cada uno de nuestros representantes políticos, ¿no? Porque Porque el también representante político de Nueva Canarias sí, en Madrid, en Madrid. Pedro Quevedo, bueno, pues es un diputado elegido por los canarios y representa a canarios, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante que tengamos todo este tipo de decisiones controvertidas y a lo mejor un poco extrañas. Bueno, que es importante que los ciudadanos canarios también lo sepan, ¿no? Y mujeres al frente de Nueva Canaria realmente no conozco ninguna así destacada. Bueno, sí, a lo mejor podemos hablar de Inés Jiménez, ¿no? Una mujer que se ha presentado muchos años, ¿no? También. O Carmen Hernández, ¿no? Carmen Hernández, que sí. es una parlamentaria de Nueva Canarias, ¿no? Quizás algo lo más renovado que tenga Nueva Canarias Sí, de todas en este maneras, momento, ¿no? en Telde hay media marejada, ¿no? En el grupo de gobierno, porque concejales de Nueva Canarias se pasaron y... Están apoyando al grupo de gobierno. Al grupo de gobierno, son concejalías con áreas de gobierno y realmente ahí están dos personas que pertenecían antes a Nueva Canaria, pero claro, es que tú dices... Eso lo ve la ciudadanía y dice, bueno, es que quítate tú para ponerme yo. ¿Eso qué es la política? ¿Qué es? El delicado equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir, Carlos, porque realmente ellos estaban apoyando cosas en contra del partido y ahora están apoyándolo. Yo creo que las cosas no son tan fáciles siempre, ¿no? Pero tú te presentas por un partido, con una idea, con un programa, y después resulta que sí, claro, pero tú te presentas por un partido con unas ideas y un programa, pero a lo mejor el tema que pasa, a lo mejor sobre todo con Nueva Canarias, en algunos aspectos, es que esas ideas y ese programa, bueno, pues de la noche a la mañana cambian, ¿no? Entonces, claro, tú te has presentado con unas ideas y con un programa, ¿no? Y en algunos aspectos, a lo mejor, puede ser que hayan cambiado todas esas ideas y todo ese programa, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver, sobre todo esta actitud, a lo mejor en Nueva Canarias, en algunos aspectos, como ha sido algo tan relevante como las últimas elecciones nacionales, ¿no? Hace 4 años, 3 años, el enemigo mortal de Nueva Canarias era sin duda, sin ningún tipo de duda, era Coalición Canaria, ¿no? Y veíamos esos anticoalición, sí. Ese Paulino traición a Gran Canaria y todas esas cosas. Pero que después, 4, 6, 7 meses después, resulta que hacen una coalición y se presentan a las elecciones nacionales conjuntamente, ¿no? Entonces, claro, estas cosas no las vemos en el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular, cuando toma una decisión, toma esa decisión, no las toma porque sí, no las toma de manera frívola, pero después no se ajusta su ideario político o su ideario de gestión a si me va a beneficiar políticamente o no me va a beneficiar políticamente. El Partido Popular se ajusta a la realidad y se da cuenta y es coherente con las decisiones que toma en el sentido. Y cuando el Partido Popular probablemente sea el partido en ese sentido más serio y menos veleta de todos los demás partidos, que cuando ha tomado decisiones que después saben que porque el Partido Popular no es que sean tontos, ¿no? Toma decisiones que saben que van a perjudicarte electoralmente, pero que son decisiones necesarias, pues se hacen, ¿no? Y hay otros partidos políticos que lo que hacen es mirar para otro lado o agachar la cabeza, ¿no? Y este es el caso de muchas formaciones políticas que adecúan su ideario político a la realidad momentánea, analizándola desde el punto de interés para sacar más votos. No lo analizan desde un punto de vista más de gestionar los problemas que hay en el país, ¿no? Bueno, pues esto no se puede, estas cosas no se pueden permitir, ¿no? Es que cuando tú votas al Partido Popular, sabes que el Partido Popular, cuando una cosa es blanca, te va a decir que es blanca, pero es que después hay otras formaciones políticas que les votas, que hoy una cosa que es blanca, mañana es azul y pasado mañana es el arco iris, ¿no? Yo creo que estas cosas tenemos que también los ciudadanos gastar un poco de nuestro tiempo, de informarnos. Y bueno, y cuando vamos a votar tenemos que tener estas cosas en cuenta también, ¿no? Ya para ir finalizando, Carlos, bueno, ayer fue un día clave para España, se abrió un nuevo episodio de la historia española, un episodio que todavía no está escrito, sobre todo con los retos que va a afrontar el nuevo rey, Felipe VI, una monarquía renovada y sobre todo qué retos va a tener con esta nueva... Bueno, la verdad es que va a tener muchos retos, ¿no? Sobre todo la desafección que hay para algunas instituciones por parte de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que eso
eso es muy importante. Yo no creo que haya una desafección hacia la monarquía, ¿no? A lo mejor hacia otras instituciones importantísimas que hay en España, a lo mejor la ciudadanía sí, yo creo que el papel de Felipe VI, ¿no? Es fundamental, ¿no? Antes de hablar a lo mejor de Felipe VI, ¿no? Que tampoco hay mucho que hablar, ¿no? Porque lo tiene todo por hacer, ¿no? Un hombre joven, un hombre altamente cualificado, un hombre que conoce el Estado español, un hombre que tiene unas conexiones internacionales muy, pero que muy importantes, que eso es fundamental porque nos va a representar a los ciudadanos españoles allá donde vaya. Sí me gustaría hablar a lo mejor un poco de la figura del rey don Juan Carlos, ¿no? De su padre, ¿no? Nosotros, sobre todo nuestra generación, hemos vivido y hemos crecido con la familia real, sobre todo con el rey, bueno, dentro de casa, porque prácticamente todos los días salía en el telediario, todos los días salían en la prensa, en la radio, incluso en las redes sociales, lo último que hay ahora, ¿no? Bueno, y hemos crecido como país y hemos ido avanzando, viendo también cómo con esta familia real, ¿no? Yo creo que han realizado un trabajo muy, pero que muy importante, un trabajo muy, pero que muy duro, ¿no? Es complicado y es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco gente que se dedica a la política, ¿no? A lo mejor no alcaldes, sino también incluso propios concejales que tienen una actividad, una agenda diaria abrumadora en muchos aspectos. Bueno, pues imagínate a alguien como este hombre, el trabajo que habrá hecho, ¿no? Hemos visto cómo se operaba hacía poquito, ¿no? Y después de la operación, pues antes de abdicar, bueno, pues resulta que ya se había hecho 50.000 kilómetros en los países árabes para intentar conseguir negocios y contratos entre empresas de esos países y empresas españolas, ¿no? Yo creo que su figura ha sido fundamental, no solamente en el tema económico, en el tema social, sino también en el tema de libertad en España, ¿no? Hoy en España tenemos una democracia gracias sobre todo a las funciones del rey, ¿no? Que tenía muy claro cómo tenía que caminar el país, y también gracias, bueno, pues que en momentos determinados, complejos, duros y muy difíciles, como fue el propio 23 de febrero, ¿no? Bueno, pues solucionó las cosas, ¿no? Yo creo que lo primero es reconocerle su labor a él y a la reina también, que también ha sido una mujer que probablemente ha sido infatigable y ha trabajado mucho. Bueno, y ahora esperar de Felipe VI, pues lo mismo que de su padre, ¿no? Yo sinceramente, en este sentido, creo que el discurso que dio ayer fue un buen discurso, en el sentido de que tiene claro cuáles son los problemas. Es un rey que está en la realidad, ¿no? No es un rey que está en otros lados. Es un rey que es fundamental su papel también, como el de otras muchas personas hoy en España, para que cambien y vayamos a mejor en muchos aspectos. Yo le deseo suerte, toda la suerte a él, a la nueva reina, porque también su suerte, bueno, pues va emparejada a la nuestra, ¿no? Finalizando, Carlos, bueno, Mogán está de bicentenario, el bicentenario de los 2 años, porque de Mogán estaba unido al municipio de Tejeda. Y realmente también estuvo la semana pasada, el viernes 13, que fue el viernes festivo de San Antonio, patrón de Mogán, y realmente pues cierto, ¿no? Es característico la romería, sobre todo que la ciudadanía acude realmente ataviada. En Mogán estamos de bicentenario, ¿no? Ha empezado el bicentenario, es la celebración de los 200 años de fundación de nuestro municipio. Nuestro municipio antes dependía, estaba unido al municipio de Tejeda, ¿no? Pero bueno, hace 200 años, bueno, pues se consiguió separar. También 200 años de que se pusiera se hiciese la iglesia de Mogán, ¿no? Iglesia, por cierto, que hace poquito, el día del centenario, estuve allí porque había una misa. Fue el obispo de Las Palmas de Gran Canaria a dar la misa. También estaba el padre el cura de Mogán. Habían varios curas allí, varios curas que no son de la parroquia de Mogán, pero que son moganeros, ¿no? Que también estaban allí. Y bueno, estuvimos en esa iglesia, que es una iglesia fantástica, es una iglesia, no es demasiado grande, pero una iglesia encantadora, es muy bonita, muy acogedora. Se ve como los propios ciudadanos de ese pueblo, ¿no? Pues la han cuidado y la han hecho que cada vez sea más bonita, ¿no? Ya tiene 200 años, ya que sí que también estamos de enhorabuena, bueno, porque el ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues ha reformado el tejado, todo el parque exterior, la balaustrada de la iglesia alrededor. Y creo que sería una pena que los ciudadanos de Canal 13 Digital, los que tuviesen oportunidad, no fuesen a visitarla, porque creo que es un monumento que tenemos allí que es muy bonito y que, sinceramente, cuando estás allí te das cuenta de lo complicado y lo difícil, ¿no? Porque
hay que decir, ¿no?, que antes de que estuviese esta iglesia en Mogán, ¿no?, pues los ciudadanos que vivían en Mogán, la gente que vivía, los habitantes de Mogán, para ir a misa tenían que ir a Tejeda, ¿no? Y si de hoy a Tejeda hay un tramo larguísimo de Mogán a Tejeda, pues imagínate hace 200 años cómo sería, ¿no? Yo creo que hay que ir y sobre todo felicitar al grupo de gobierno, ¿no?, y agradecerles que hayan realizado esta reforma tan importante y necesaria por lo menos para mí, en algo que es casi un monumento, ¿no?, que es fundamental para Mogán, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias, Carlos Pineda, por estar aquí esta mañana y nada, suerte y mejórate del resfriado. Gracias. Eso espero, Mari, que como siempre es un placer estar aquí en Canal 13 Digital y saludos a nuestros televidentes. Muy bien, pues espero que la entrevista con el compañero Carlos Pineda haya sido su agrado. Recordaros que esta entrevista es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital y que tengan un feliz fin de semana y se acuden al sur de la isla, en este caso a Mogán, pues no tienen sino que degustar desde cualquier tipo de fruta, queso y sobre todo pescadito. Que tengan un feliz fin de semana. Muy buenos días, Gran Canaria.